Y bueno, nosotros transmitimos desde Barranquilla, Colombia, en el norte colombiano. Y hoy, como decía, es viernes 15 de marzo del año 2024. Hace algunas semanas atrás que venimos tocando el tema de Apocalipsis 17 y 18, que es el anuncio profético de la caída de Babilonia. Y en el próximo minuto vamos a tocar lo que sería nuestra parte número 3 de esta secuencia que venimos presentando. Entonces, continuando con lo que hemos venido hablando acerca del capítulo 17 de Apocalipsis, pues la semana pasada estuvimos tocando estos versículos que están en el comienzo del capítulo 17. Dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Bueno, hemos comentado en programas anteriores que Babilonia nace en los primeros días postdiluvianos, cuando una sociedad que ya estaba establecida sobre la tierra caminaba por los lados de la llanura del Sinar, que por cierto, esta llanura del Sinar o de Sumer, pues estaba en esa explanada muy fértil que colinda con el río Jordán y discurre a través de él. Precisamente estos terrenos que vendrían a ser los seleccionados, los escogidos de Dios, nuestro Padre Creador, para que sus hijos se establecieran allí. Bueno, en aquellos días, en aquellos primeros días postdiluvianos, un hombre llamado Nimrod se estableció en aquel sector, en aquella zona, y esto lo hizo junto con una sociedad ya establecida que muy probablemente haya sido la que nosotros ahora conocemos como Sumeria. Y estas sociedades fueron las que intentaron levantar la torre de la soberbia, ¿no? La torre del orgullo, que Dios pues no permitió que siguiera adelante. Y de aquel momento, cuando Nimrod funda varias ciudades, y entre ellas Babel, que luego viene a ser Babilonia, porque Babel y Babilonia es lo mismo, significa la puerta de los dioses, se comienza a desatar sobre la tierra, digamos, la enemistad en contra de Dios y un proyecto de los ángeles caídos, que es la de fundar una sociedad, un sistema de civilizaciones en las cuales no se reconozca a Dios, en las cuales Dios quede escondido para que no sea conocido por ninguna de las sociedades, ni la actual, ni en aquel momento la sociedad sumeria y todas las que estaban con ella, la sociedad asiria, los acadios, ni tampoco en consecuencia las sociedades actuales en los tiempos que vivimos nosotros en este momento. La Babilonia de aquella época en la forma era un poco diferente a la Babilonia de este momento, mas sin embargo en el fondo era lo mismo, y el fondo era simplemente pues la enemistad, la rebeldía, la confrontación y guerra en contra de Dios y en contra de los que manifestaban simpatía por Dios.
De tal manera que la Babilonia de aquel momento, que digamos es la cabeza de la estatua que vio el rey Nabucodonosor y que le descifró por revelación de Dios el profeta Daniel, aquella cabeza que era Babilonia, comenzó con el proyecto de establecer sobre la tierra un Dios diferente al único y verdadero Dios creador, y ese Dios no era otra cosa sino el hombre mismo, ¿no? Por eso la figura tiene forma de un hombre, porque el propósito era hacer que el hombre, la humanidad, fuese el centro de toda la creación. Esto lo conocemos nosotros como antropocentrismo. La palabra antropo significa hombre y bueno, centrismo quiere evocar, digamos, la importancia en cierta manera absoluta que de los satanes y de los ángeles caídos sobre la tierra, el hombre debería ser el centro de todas las cosas. Bueno, esa tendencia, esa doctrina, mejor dicho, es la que se ha mantenido sobre la tierra aproximadamente durante estos 6.000 años que debe tener la humanidad a partir de Adán. Bueno, esta señora Babilonia, que es prostituta, y recordemos que la prostitución en este caso muy particular se refiere a tener muchos dioses, falsos dioses, en lugar de tener al único Dios verdadero que debería ser el esposo, ¿no? El Padre creador de todas las cosas. Digamos, la cohabitación con una enorme cantidad de dioses no lleva a otro objetivo sino el de exaltar a los ángeles caídos, quienes se comportaron y desde aquel momento y se han comportado hasta ahora como dioses sobre la tierra, ¿no? Y decimos dioses pues poniéndolo con minúscula, porque a fin de cuentas ellos no son dioses. El único Dios es el que tiene poder para crear y el que tiene poder absoluto sobre todas las cosas, que es nuestro Padre Yahweh, nuestro Señor Yeshua, que es Dios mismo, que vino ya y estuvo con nosotros y está con nosotros, ¿eh? Bueno, esta porción de la palabra, a esta porción de la palabra que hemos leído le vamos a anexar entonces este verso 6 que dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esta porción que acabamos de leer hace un momento, pues nos lleva al siguiente razonamiento. La mujer que es Babilonia y que se sienta sobre la bestia se ha embriagado con la sangre de los santos. Ella, según la definición de la palabra griega metsuo, bebió la sangre, literalmente bebió la sangre de los santos hasta intoxicarse. Insistimos, literalmente ella está borracha, embriagada con la sangre de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Pues los santos son todos aquellos que son fieles a Dios primeramente, pero luego han tomado a Dios mismo en la forma de su Hijo y le sirven y le siguen y le respetan y obedecen su santa voluntad. Estos son los santos, los que se han consagrado a Dios por medio de su Hijo Yeshua. Bueno, este texto de que la mujer está embriagada con la sangre de los santos nos lleva a nosotros a pensar que de lo que se está hablando acá es de la gran masacre que ha de ocurrir al final de estos tiempos, cuando los poderosos de la tierra, guiados por los ángeles caídos, desaten la gran tribulación, el gran caos, la gran persecución, tiempo en el cual, según el cuarto sello, morirá el 25% de la población, pero que según Zacarías alcanza el 63%.
No es que haya contradicción, sino que la porción de el cuarto sello deja de incluir algunos que sí incluye Zacarías capítulo 13. Bueno, Daniel capítulo 7, versículo 21, ratifica lo de la persecución contra los santos. Él dice: y veía yo que este cuerno, que es el anticristo, que es el antimesías, hacía guerra contra los santos y los vencía. Esto también lo complementa Apocalipsis 12:17, cuando dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yahshua el escogido. Este dragón, que es Satanás, son los satanes. Satanás tiene un número de 17 elementos, 7 principales, que son las 7 cabezas, y 10 subalternos, que son los 10 cuernos que están en las 7 cabezas. No es uno solo, son 17 elementos que interactúan en ese dragón para provocar las cosas sobre la tierra, ¿no? Bueno, dice que como no pudo destruir a la descendencia de la mujer, que son los judíos fieles a Dios, pues entonces se fue a hacer persecución contra los que tienen el testimonio de Yeshua. Entre estos, pues obviamente estamos los gentiles que hemos creído en el Señor, pero también acá tienen que ser incluidos los judíos que han creído en Él. Todo esto conforma el cuerpo del Señor, que es los santos. Apocalipsis 13:7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Bueno, esto deja muy claro que ha de venir un tiempo que ya estamos muy cerca de él, porque las cosas que se están viviendo, por ejemplo, en Palestina, con la guerra de Israel hacia los palestinos, está incentivando en el mundo entero el odio en contra de los judíos, y pues el odio en contra de los judíos siempre va a ir paralelo al odio en contra de los cristianos. Y la mujer prostituta en este momento, representada primeramente por el Vaticano, pero luego por todas aquellas religiones que no tienen a Dios, que son religiones politeístas, que no tienen a Dios, en primer lugar son quienes van a beber conjuntamente con los poderosos de la tierra la sangre de los santos, porque ellos van a promover la gran masacre, la gran matanza que ha de haber. Así que no podemos creerle a Bergoglio cuando se para en su balconcito a decir que hay que detener la guerra, hay que parar la guerra. No, pues porque todas estas cosas se originan en Babilonia, porque ella está ebria, ella está borracha con la sangre de los santos, la sangre que ha de ser derramada. Y esto se refiere exclusivamente al tiempo de la gran tribulación que ha de venir muy pronto, pero también necesariamente incluye a todos los santos, a todos los profetas que han sido asesinados en el pasado, porque el mismo Señor hizo anuncio de esto, de la masacre de los profetas. Dice que terminó cuando fue asesinado Zacarías, que fue asesinado en el templo, ¿no? Fue asesinado en el templo. Zacarías, el gran profeta de Dios. Bueno, la mujer prostituta es parte de la masacre en contra de los santos que ha de ejecutar Satanás, quien es el dragón y quien le da poder a la mujer. Estar embriagada es ser parte de la matanza al punto que la disfruta al extremo. Tengamos presente esto en estos tiempos de grandes dificultades. Bueno, vamos a terminar acá con esta porción del estudio, porque tenemos que seguir inmediatamente, ya que nuestro programa está llegando al final. Nos quedan algunos minutos, quizás unos 18 minutos,
vamos a continuar con lo que venimos hablando semanas anteriores de las sociedades desde los orígenes y la última sociedad de Dios, que es el cuerpo de los santos, que es la iglesia. Les invitamos a escuchar esta otra porción de nuestro audio. Dios le bendiga.